Ataque. Bueno, señores diputados. Aquí estamos, diputada, con un selecto grupo que va a estar de acuerdo con nosotros. Bueno, habrá que ver. Mario Negri, Alicia Siciliani, Federico Pinedo, Néstor Pitrola. La impresión sobre los efectos del discurso. Del discurso de la presidenta, nosotros creemos que le habló a su militancia, no le habló a la institución del Congreso, ni mucho menos a nosotros, miembros de la oposición. En contraste con el discurso de hoy de Lorenzetti, que pudimos escuchar a un presidente de la Corte que le habló al país sobre la justicia, y eso creo que es una diferencia muy, muy importante. ¿Están de acuerdo con esto o quiere agregar algo? Sí, yo creo que sí, pero hay que procurar a ver si empezamos a hablar para adelante. Yo creo que Cristina mostró que tiene una diferencia enorme con los que la siguen abajo en el Frente de la Victoria, eso sí, pero fue a convertirse en jefa de la oposición. ¿Una diferencia en qué sentido? Y con el resto de los dirigentes, los precandidatos. Digo, ella culmina su relato, hizo un balance de una década prácticamente, con lo cual es muy difícil seguir la cifra, no hay index, no hay nada. Cosas gruesas que yo podría decir, tiene derecho a reivindicar cosas buenas que ha hecho, qué sé yo, matrimonio igualitario para muchos, igualdad de derechos, paritaria, la Corte el primer tiempo. Sí, claro, pero perdón, sí. Negri, a mí me dio la sensación, analizando eso, que la mayor cantidad de logros fueron de él, no de ella. Quise decir que se basó en el pasado para no hablar del presente. Y mostró esos éxitos. Y creo que en realidad mintió en cosas fuertes, o la asesoraron mal. Hablar y hacerse aplaudir con el desendeudamiento es descomunal. La Argentina en el 2003 debía 152.000 millones de dólares, ahora debe 198.000, 189.800 millones. Y le pagó, sí, a los acreedores externos, obviamente, y a los privados, pero ¿con qué le pagó? Con el Banco Central, 82.000 millones de dólares, más la ANSES, más el Banco Nación. Federico Pinedo fue un coprotagonista, lo cual debe haber sentido, Federico. No, me pareció notable la conversión de Federico al peronismo, que hizo 2 veces. ¿La puedes explicar un poco? Bueno, básicamente nos estaba gastando, ¿no? A Macri, al PRO, a mí, diciendo que Macri había adherido a las 3 banderas del peronismo, cosa que es verdad, y entonces decía, bueno, ya que ahora son peronistas, tendrán que votar la estatización de los trenes. Pero perdón, y dijo, ya te veo a vos, Pinedo. Sí, prepárate, Pinedo, decía, Pinedo, para votar la estatización de los trenes. Como quién te ha visto y quién te ve, vos aprobando una estatización. Yo no sé si acá hay un memorioso, pero a mí me da la sensación de que los trenes los hemos privatizado varias veces ya, ¿no? Y son estatales. Lo más gracioso es que ya son estatales. Sí. Entonces hay que estatizar lo que es del Estado. Pero así que no sabemos qué es lo que va a hacer la ley esa. Yo creo que no van a mandar una ley probablemente, pero bueno, entonces como nos chicaneó con eso el peronismo, la saludé como un compañero y me hizo gracia, la verdad. Yo creo que ella también se estaba riendo, nos estaba gastando, como digo, y bueno, entonces la saludé como otro compañero más. Y en el plano de la proyección. En el plano de su discurso yo diría que es 80% del pasado, justificándose. Un 20% AMIA, esa es una cosa que le salió más de las tripas, ¿no? Sí. En ese pedazo de la AMIA, una cosa un poco oscura, que no se sabía bien qué es, que es el ataque a la Corte Suprema. La Corte Suprema no intervino todavía en el tema de la AMIA. Entonces ese ataque a la Corte sonaba como una especie de amenaza a la Corte, que no sabemos bien a qué se debe, ¿no? Con cosas que no tenían nada que ver, ¿no? Con el tema. ¿No hay una especie de contraste entre el discurso de ella de hoy o de ayer y el tema AMIA? Es decir, hay una cosa como que no se ajusta bien, ¿no? No, ella tiene un tema con la AMIA. En un momento dado acompañó la investigación original de la AMIA, que era toda una especie de mentira. Después ella se fue para otro lado, hablando con Zulema Yoma. Ella dijo expresamente que en Soledad se había opuesto al juez Galeano. Pero eso no es cierto. Y quedó demostrado luego, diputada Carrió y otros, que en la bicameral ella había aprobado la gestión de Galeano.
Sí, además no puede salir del hecho fundacional, eso es una cosa que le acompañó toda la gestión, entonces también a la investigación. Pero muy fuerte eso, porque Lorenzetti, el presidente de la Corte, no se le movió un músculo. Es la primera vez que la presidenta decía no me miren a mí, miren allá, como diciendo ahí está, ahí está. Aplaudía a la gente fervorosamente los que la acompañan y creen. Pero cuando miraban allá no lo miraban a Milani, que estaba sentado atrás. Ajá. O por ejemplo no podían verlo a Vudú, que lo abucheaban en Uruguay, ¿no? Néstor. Bueno, nosotros tenemos una apreciación algo diferente. Como siempre. Claro. Para nosotros esto ha sido el requiem de la experiencia nacional y popular. Es un discurso que empieza reivindicando en realidad una relación colonial con el capital financiero. Ella se jacta de haber pagado 200.000 millones de dólares de deuda, expresa que va a pagar hasta el último centavo, 10.700, leyó la cifra ahí, este año, dando garantía a pesar de que tenemos cepo cambiario, cepo de importaciones, se paraliza la economía por la falta de dólar y todo lo demás. Por paradoja, una especie de profundización del menemismo. Lógico, oculta que buena parte de esa deuda ahora la tiene el ANSES, es decir, nuestros aportes de los trabajadores, los futuros jubilados. 60%. Luego, golpe total a la clase trabajadora porque no tocó el impuesto a la ganancia sobre los salarios. En cambio, festejó las inversiones financieras, que los bonos dan jugosas ganancias, los 2033, festejó los plazos fijos que no tributan, todo eso. Y después dio garantías a la Unión Industrial de que acá no va a haber ningún código laboral. Lo atacó a Recalde, brutalmente con ese objeto, porque Recalde venía abajo del brazo con una campaña por el código laboral, que no es gran cosa, pero lo cortó y le dio garantías a la Unión Industrial. Yo creo que el discurso es el fin de cualquier idea nacional y popular, el Frente de Izquierda lo denuncia, y es una continuidad con el año pasado. Si ella el 1 de marzo del año pasado anunció indemnización a Repsol, Club de París, el retome de la deuda, en el fondo una agenda conservadora, tomando la derecha a la que ellos lo critican, aunque ya sea un gobierno sin capacidad de llevar el ajuste hasta el final, ¿no? Hicimos esta primera ronda, voy a invitarlos a que recordemos, no, tranquilo, unos pocos segundos, parte de lo que dijo la Presidenta y también, ya que estamos y se ha planteado el contraste, luego lo que dijo este mediodía Ricardo Lorenzetti, el Presidente de la Corte. Primero, Cristina Fernández. Son dos documentos de puño y letra firmadas por el doctor Nisman. Uno fechado en diciembre del 2014 y otro fechado en enero del 2015. Esos dos documentos dicen exactamente lo contrario a lo que dijo en su denuncia. Ese expediente que dice Cristina Fernández de Kirchner sobre encubrimiento, luego de haberse agregado por parte de las actuales funcionarias de la UFI y por el juez Rafeca, la causa debería ser recartulado y debería llamarse Nisman versus Nisman. Porque ¿a qué Nisman le creo? ¿Al de la denuncia sin pruebas del 14 de enero del 2014? ¿O al Nisman, de enero del 2015? ¿O al Nisman de enero del 2015 que levanta toda mi actuación en Naciones Unidas, que enumera prolijamente todos y cada uno de mis discursos y donde reconoce textualmente que si bien el memorándum no es lo mejor, persiguió el objetivo siempre de lograr que los acusados se sienten frente al juez de la causa en Teherán. Aquí yo querría observar una cosa. La Presidenta, ¿qué pensaba sobre Nisman? Porque lo ataca, lo defiende, lo pone casi como en ridículo. Y yo le agrego, para que contesten los diputados, además de qué pensaba sobre Nisman,
¿Qué clase de información tiene la Presidenta? Porque me da la sensación que cada vez tiene peor información. Ha reemplazado a los espías, los echó a todos, y por eso están estas cloacas de los servicios de inteligencia. Ahora Milani le proporciona inteligencia, pero a veces no le proporciona recortes de diario, porque lo que dijo de ese escrito de Nisman no correspondía a este año, además fue al año pasado. Aclarado por la secretaria de la UIF, de la Unidad Especial, que había uno del 2013, que Nisman, para no hablar mucho de esto, lo que eran 2 borradores que tenía, pero antes que se firmara el memorándum tenía uno, y tenía una hipótesis por si se firmaba, pero ella hace una mezcla de verdad-mentira que confunde enormemente a la Presidenta, y es inteligente, lo hace profeso, porque además, como se decía antes en el barrio, dice, cuando estaban peleando de chicos, no le pegues en el piso, primero no hay que pegarle a nadie, ahora a un muerto. Bueno, aparte era inimaginable porque no le ha dado no hay posibilidad de que le pueda retrucar. Estamos nosotros retrucando y una secretaria que le muestra los documentos. Nisman fue el hombre del kirchnerismo en la causa de la AMIA, y el kirchnerismo siguió al pie de la letra toda la acusación a Irán, provista por la CIA, por el Mossad, tanto por los norteamericanos como por el Estado de Israel, sin demasiadas pruebas porque eran informes de inteligencia. Lo que ella oculta y la responsabilidad que varios ocultan es por qué no investigaron la conexión local, ¿no? Porque esta pista iraní fue al arbitrio de la diplomacia internacional. Por ejemplo, ahora piden que sea incluido en la negociación con Irán, lo cual es a la medida del Estado de Israel en este caso, y en una disidencia con los norteamericanos. Acá la investigación sobre la causa AMIA, 0. Y la clave es la conexión local para llegar a los verdaderos responsables. La reflexión primera es que no debemos olvidar que Nisman murió el día anterior que iba al Congreso a presentar pruebas en contra de la Presidenta. Entonces, toda esta parafernalia de datos es para llenar de confusión a la población y perder de vista. Yo quiero recordar las palabras de la jueza Arroyo Salgado cuando fue a la audiencia pública que hicimos los diputados en el momento que se trataba la agencia de inteligencia en el Senado. La jueza dijo con claridad: prudencia, respeto y ética. A mí una cosa que no me consiguen borrar, todas estas contradicciones sobre Nisman, el papel de Nisman, porque Nisman, haciendo su trabajo, encontró la muerte. Esto es una cosa que no se puede ignorar. Exactamente, no tenemos que nunca perder de vista eso. Y una presidenta un poco de respeto, diría yo, ¿no? que representa al Poder Ejecutivo, a otro poder de la República, primero dijo que había sido un suicidio y después opinó que era un asesinato. No tenemos que olvidar eso porque es muy, muy grave para la democracia argentina. En ese momento la violencia en Argentina subió un escalón, Por supuesto. Eso es un crimen o una muerte política. Mafiosa. No, y cualquiera sea el andamiento legal de la denuncia que presentó Nisman, digamos, el fundamento jurídico para enjuiciar a la Presidenta y otros funcionarios, la contradicción política de haber estado negociando paralelamente con personeros y todo lo demás el levantamiento de las alertas rojas, es una contradicción política aguda. Yo quisiera que los argentinos conozcamos integralmente las pruebas que Nisman iba a traer aquel día a diputado que nunca no llegó con vida. Perdón, una sola palabra. No se puede, lleva más tiempo, pero no se puede dejar de analizar en un contexto más global. Cristina hace un bypass geopolítico de la ubicación de la Argentina en el mundo a partir del 2008-2009, con la enorme diferencia con Kirchner. Digo, Kirchner amenazaba, frenaba, iba, discutía y daba vuelta un poco como dice Pitrola, uno podrá coincidir o no, iba a Naciones Unidas, seguía la pista, es más, la pista iraní apoyó jugada. Toda la política norteamericana. Ahora, y no termina con eso. Termina con lo de China, no porque China no sea una oportunidad para los negocios, una cosa es hacer negocio, pero lo que pasa es que terminó a cambio de eso haciendo que la Argentina solo sea una oportunidad para China, y ha hecho un cambio geopolítico donde piensa que la Argentina tiene un peso suficiente en lo global para jugar aún en esa discusión de que se discuta la AMIA en el problema nuclear. Y en, el tren de las especulaciones temerarias, a mi juicio,
sobre la muerte de Nisman, elevó la categoría de las especulaciones, porque, si mal no recuerdo, en las 3 horas 40, en algún párrafo, esbozó, en esos confusos argumentos que iba mezclando, esbozó o reflotó la idea, la sugerencia, a partir de lo que había dicho Avirán, de la posibilidad de un autoatentado israelí. Sí. No, lo que dijo es que Avirán había dicho: no se preocupen de los que hicieron el atentado a la embajada, porque ya los matamos. Exactamente. Básicamente. Nos ocupamos de ellos. Sí, no sé, lo haber dicho un poco más elegante, pero básicamente quería decir eso. Ahora, el tema es que... Pero perdón, Federico, ¿y qué quiso decir con eso? ¿Cristina? Sí. Lo quería patotear al presidente de la Corte, por eso digo, es una cosa oscura. En la explicación teórica de... Porque decía, ¿por qué no encontraron a los que pusieron la bomba en la embajada? Le decía al presidente de la Corte. En realidad, el presidente de la Corte, cuando se resolvió el tema de la embajada, no era ministro de la Corte. Pero si recordamos bien, citó el caso del asesinato de Yitzhak Rabin, que dijo fue por un ultranacionalista israelí. Es cierto eso, sí. En el análisis de Carlos Pañi el día siguiente estaría insinuando que a lo mejor eran los mismos israelíes, no sé. Bueno, pero a eso voy. Lo que quiero decir... meternos en el... especie de delirio especulativo. A jugar a los espías y a Pero jugar. hoy Israel le está contestando acerca de... Sí. Hoy le contestó a través de un comunicado de la embajada. Lo que no se puede hacer con toda esta cosa de espías y todo es tapar una cosa grave, ¿no? Lo de Nisman es muy grave. El tratado con Irán es una herida muy grave para la Argentina. Un gobierno negociando con los acusados de asesinato en la Argentina para tratar de que se les quite Interpol de encima, para hacer un simulacro de juicio que no iba a ser un juicio. Es muy grave eso. Ahora, y las pruebas con relación a la participación de Irán son muy fuertes. Y las pruebas que hizo Nisman en su último trabajo, previo a su muerte, hacen que sea más fuerte todavía. Cuando habla el iraní, acusado de ser el organizador del atentado de la AMIA, el tipo no dice nosotros no fuimos. Más bien dice, bueno, a ver, ¿cómo zafamos de esto? ¿Qué sé yo? Y perdón, el volumen de escuchas que ahora se han puesto a consideración pública a través de diversos medios, colegas, Infobae, lo que está reproduciendo La Nata. Cuando uno escucha, y por supuesto siempre haciendo salvedad que todo eso tiene que estar bajo la lógica judicial, me parece que lo toma una verosimilitud la especulación política o lo que Nisman terminó diciendo, independientemente de su valor jurídico. Es muy grave. Pero le queremos preguntar, después del discurso de Lorenzetti, del presidente de la Corte, institucionalmente, ustedes representan a uno de los poderes del Estado. ¿Están más tranquilos que antes o no? Vamos un aire nuevo. Vamos a escuchar un párrafo de lo que dijo el presidente de la Corte hoy. El Poder Judicial Independiente está contemplado en la Constitución. Quienes redactaron nuestra Carta Magna pensaron en un equilibrio de poderes, esto nadie lo discute. Por eso existe la facultad de los jueces de dictar la inconstitucionalidad de las leyes, declararlas, o bien de contener acciones de otros poderes del Estado. Gracias a este sistema se pudo declarar la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía, o se pudieron declarar inconstitucionales leyes que lesionaban los derechos de los trabajadores o de las minorías. Todo esto lo hemos enumerado extensamente en muchos fallos de la Corte y de muchísimos tribunales que ustedes integran. Es decir, el Poder Judicial debe poner límites. Eso. Esto es una parte de lo que dijo. Bueno, yo querría marcar algo, ¿no? No sé si ustedes coinciden conmigo, pero hay dos niveles, ¿no? Cuando habla la presidenta y cuando el presidente de la Corte. Hay que agradecer que habló dos discursos completamente incompatibles, ¿no? Pensemos a la inversa. Digo, en cuanto al estilo, ¿no? Doctor, ¿qué hubiese pasado si el presidente de la Corte hoy se sacaba las ganas, como dice uno, y no pensaba en la responsabilidad? La presidenta en el Congreso, una parte fue a sacarse las ganas, que no se la puede sacar un presidente, habla como presidente. Y bueno, Lorenzetti hoy, la síntesis es que actuó como presidente de la Corte, en un momento donde hay un nivel de convulsión y de tensión descomunal. Cuando habló el presidente de la Corte dije, bueno,
es el presidente de la Corte. Imaginemos si hubiese contestado como un barra brava. Pasaron dos hechos importantes, creo, en los últimos días. La manifestación del 18 de febrero también fue un hecho trascendente e importante para la democracia. Ahí pudimos ver que no era una manifestación en contra del gobierno, era los ciudadanos que habían salido espontáneamente por las instituciones. Y creo que eso marca un cambio. No hay una movilización popular porque hay incautación de ahorro, o hay un problema de falta de energía, o hay un problema concreto que molesta en particular. Hay una ciudadanía masivamente que salió a la calle por las instituciones. Y se mueven por algo positivo. Y por algo por positivo. La justicia, es decir, no por protestar, no con bronca, sino por los principios. No hubo un solo manifestación de agresión al gobierno. No fue una marcha de la oposición. Creo que había ciudadanos pensando en el futuro de la Argentina y eso fue muy, muy trascendente y muy alentador, como el discurso de hoy de Lorenzetti, que por otra parte no nos creemos que la Corte es uno de los hechos de esta década muy, muy trascendente, importante, que siempre apoyamos. La verdad es que yo rescato una cosa de lo de Lorenzetti. Es como que pone las cosas en su lugar, en su quicio, en su centro. Yo lo vi con con un cariz pedagógico, desde casi como un profesor universitario, porque estaba ante colegas, sabía que por supuesto iba a ser transmitido a la población, pero con una explicación tan llana de cómo funcionan las instituciones que creo que un alumno, mis hijos que van al secundario, podían entender de qué se trata la República, ¿no? Lo que digo es, se habla todo el tiempo el equilibrio de poderes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada persona tiene sus derechos que son de ella, que no se los pueden sacar los demás. Entonces, hay un poder, que es el poder que administra los fondos del Estado, que es la presidencia, y hay otro poder que defiende los derechos de la gente, de cada persona. Entonces, cuando viene un poder a afanarle los derechos a una persona, el Poder Judicial se los defiende. Y si el otro es el presidente el que se los va a violar, le dice, señor presidente, usted pare, usted no tiene derecho a violar los derechos de este señor. Eso es la justicia. Entonces, ¿el presidente se enoja? Bueno, que se enoje. Si el Poder Judicial está para defender a la gente, no para defender a los presidentes. Tuvo una frase muy fuerte, perdón, Néstor, quiero recordarla nada más para ponerla aquí. Y dijo, la democracia es demasiado importante para dejársela al gobierno que gana una elección. ¿No? Bueno, es una frase un poco rara esa, pero... Porque tiene que ser para el gobierno que gane, ¿no? Cualquiera sea. No, perdón, podríamos discutir, estaría muy interesante. El problema es que eso contrasta con la democracia no se imputa. Claro. ¿Quién es la democracia? No, claro, ahora... Aparte, el kirchnerismo dice, que los jueces no son un poder democrático, como no son elegidos. La democracia yo creo que Lorenzetti dio cuenta del cuadro de la crisis política que ha precedido a la muerte de Nisman, en el sentido de que la justicia tiene una fractura. Hay una crisis del gobierno con la justicia y él tuvo contradicciones muy fuertes. Él dijo hay que terminar con la impunidad y los manejos oscuros y al mismo tiempo llamó a confiar en la justicia independiente, pero que él dijo no puede mirar a los débiles, es decir, no puede estar del lado de los poderosos, la ley es igual para poderosos y débiles. No es lo que pasa con Ricardo Jaime, con Amado Boudou, con las causas de Milani. No es lo que pasa. La justicia tiene un encubrimiento descomunal que él trató de hacer equilibrio. Luego reivindicó un código civil y comercial, hizo una reivindicación de plana, un código que todos nosotros deslegitimamos. En nuestro caso lo impugnamos porque es antilaboral, conservador, bloquea derechos de la mujer, donde ha instalado un debate como es la legalización del aborto, un debate ahora viene el Día Internacional de la Mujer, es un gran día. Él hizo una reivindicación en bloque del Código Civil. Me parece que esa discrepancia es válida, pero entra dentro de las discrepancias lógicas del juego de las instituciones. Yo la quiero marcar y en la... Digamos que no hay que otorgarle también la infalibilidad de un papa. No tiene. Y en la parte de la AMIA quiero decir una cosa. Él dijo, el fallo de la embajada ocurrió en el 99, era otra corte. Pero es una causa de lesa humanidad, así están considerados estos crímenes, y la conexión local sigue impune. Y hay un grupo que se dice que lo hizo. No se habló de la conexión local. No se habló nunca. Y esta corte de Lorenzetti no avanzó con la conexión local de la embajada tampoco. Yo quisiera decir algo porque en alguna medida está bien hablar y no hemos quedado y ya terminará la semana.
y la presidenta concluirá su último mensaje debatiéndolo con los opositores. La base esencial es que acá cambia el gobierno el año que viene. Hay que empezar a hablar hacia adelante. Con la Argentina que nos vamos a enfrentar aún en diferencias con Pitrola, entre nosotros o no. Esa es la base de la convivencia. ¿Y van a poder convivir? Ahora, eso primero. Yo creo que la base de recuperar la tolerancia y debatir ideas, me parece que es un campo muy ancho que hay que preservarlo entre todos. Esa es la esencia de la democracia porque significa libertad, y significa preservar la idea clara de pensar como uno quiere. Pero quiero decir esto, Pablo. Durante todo este tiempo la región, a donde la Argentina en mi criterio se encolumnó mal, mientras la economía crecía a la tasa del 8 o el 9, lo institucional era secundario. Entonces ahora, ¿con qué nos chicanea el gobierno? Dice el republicanismo, los que se atan a eso, como si fuese incompatible la república con el progreso, con la idea social, con la inclusión, salir del atraso y de la miseria. Pero lo cierto es que ahora, al haber un estancamiento en los niveles de crecimiento, comienza a aflorar lo que sí debe proteger a Pitrola, a mí, a ustedes, a cualquiera de los habitantes de la Argentina que pensemos distinto, en el marco, por supuesto, de respetar la vida. ¿Saben qué es? Un país sin ley, un país sin regla de juego en términos de tolerancia, un país sin transparencia, un país donde la corrupción da vuelta por cualquier lado. ¿Y eso van a garantizar ustedes? No es un problema de garantizarlo personalmente. Buscando los consensos políticos. Es posible, sobre valores esenciales. Debe haber un acuerdo. Y la Argentina entra en una nueva transición, pero en democracia. ¿Han valorado la posibilidad de que la tengan como compañera, como sentada en una banca? Yo la tuve ya. Pero digo, van a tener que competir. Si eso es así, van a tener que competir electoralmente con Cristina en una boleta. No es lo mismo electoralmente. Yo creo que quiere ser la jefa de la oposición. Sí, claro. Así con lo cual le conviene que el peronismo pierda y que Macri gane. Bueno, si es la jefa de oposición es porque perdió. Gracias. Gracias a los cuatro. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya estamos con lo que dejó la fase económica del discurso de Cristina, fundamentalmente para que gobierne en el próximo periodo. ¿Qué le deja?